Nunca pensé que sería yo la que traicionara primero, pero él me empujó a hacerlo sin siquiera saberlo. A veces me cuesta respirar cuando lo recuerdo, como si mi propio pecho se negara a admitir lo que hice. Yo era la esposa tranquila, la que siempre tenía la casa en orden, la que preparaba café a las 7:30 y sonreía aunque estuviera agotada. Mi marido, Daniel, tenía esa calma distante que al principio parecía misterio y después se convirtió en silencio. El tipo de silencio que te hace sentir que estás viviendo con un extraño. No puedo decir que fuera un mal hombre. Pero era ausente. Incluso cuando estaba sentado frente a mí en el sofá, parecía que su mente estaba en otro lugar, como si yo me hubiera vuelto transparente con los años. Todo empezó la tarde en que recibí un mensaje que no era para mí. Un número desconocido, un texto simple: estoy abajo, llevo la chaqueta gris. Si no quieres salir, dime. Le respondí sin pensar: creo que te has equivocado de número. El tipo me contestó en segundos: perdón, aunque quizá no sea un error, ¿quién eres? No sé por qué seguí la conversación. Quizá porque necesitaba sentir que alguien me veía. Que alguien me escuchaba. Él se llamaba Mateo. Y lo extraño es que con solo 2 frases suyas sentí como si me reconociera, como si hubiese estado esperando a que yo apareciera en su pantalla. Durante una semana hablamos sin parar. Mensajes, audios cortos, pequeñas confesiones que yo nunca me habría atrevido a leer a nadie. Con Daniel dormido al lado, yo escuchaba la voz de Mateo susurrando: parece que te conozco desde antes. ¿No te pasa? Y sí, me pasaba. Dios, cómo me pasaba. El día que nos encontramos por primera vez llovía, y él estaba allí, apoyado en un poste, con la misma chaqueta gris de aquel mensaje equivocado. Cuando me vio, sonrió de una forma que hizo que se me deshiciera algo por dentro. Así que eras tú, me dijo. Pasó lo inevitable. No fue rápido, ni torpe, ni impulsivo. Fue lento, consciente, con esa intensidad que te hace olvidar que en el mundo existe la culpa. Yo sabía que estaba cruzando una línea que no tenía vuelta atrás, pero Mateo tenía esa forma de mirarme como si por fin alguien me estuviera eligiendo. Después vinieron semanas de encuentros secretos. Risas, mensajes a medianoche, caricias que me hacían temblar, y la certeza dolorosa de que yo me estaba enamorando de él. Pero nada permanece intacto cuando nace de una mentira. Una tarde, Daniel llegó antes a casa. Yo estaba en la cocina, con el móvil sobre la mesa, y Mateo me había enviado un audio. Un simple te extraño, mi vida. Daniel lo escuchó. No dijo mi nombre. No gritó. No rompió nada. Solo se quedó quieto, con esa misma calma distante de siempre, y preguntó: ¿desde cuándo? Sentí que todo el oxígeno del mundo desaparecía. Balbuceé fechas, intenté explicar, pero él solo asentía, como si ya supiera todo antes incluso de oírlo. Y entonces dijo algo que me dejó helada. Imaginé que pasaría. Lo vi venir. No debí esperar tanto. No entendí qué quería decir. No hasta la noche siguiente, cuando Mateo dejó de responderme. Ni un mensaje. Ni un hola. Nada. 3 días después, recibí un correo de él. Frío. Corto. Final. Lo siento, esto nunca debió empezar. No puedo seguir. Sé quién eres. Sé quién es tu marido. No quiero problemas. ¿Problemas?, pensé. ¿Qué problemas? ¿Qué sabía exactamente? ¿Qué había descubierto? No tuve que preguntarle a Mateo. Lo supe cuando miré a Daniel sentado en el comedor, demasiado tranquilo, demasiado en paz para alguien a quien acaban de traicionar. Y entendí. Daniel lo había contactado. Habían hablado entre ellos. Habían hablado sobre mí. La traición que yo creía mía resultó ser solo una pieza en un juego que nunca entendí del todo. Un juego donde todo el tiempo fui la última en enterarme. Y todavía hoy, con el silencio de ambos retumbando en mi vida, me pregunto si de verdad fui yo quien rompió nuestro matrimonio, o si los dos simplemente me dejaron caer cuando ya no les servía sostenerme. Dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Nunca imaginé que después de todo lo que pasó,
aún quedaría tanto por decir. Tanto por sentir. A veces pienso que la historia realmente empezó después de que todo se derrumbó. Porque lo que vino después fue más confuso, más doloroso, más intenso que la propia traición. Esa noche, después del silencio de Daniel y el correo helado de Mateo, me quedé sentada en la oscuridad del salón. No lloré. No podía. Era como si mi cuerpo entero estuviera en huelga, como si mis emociones hubieran decidido tomarse unas vacaciones para no matarme por dentro. Me quedé escuchando el tic-tac del reloj que siempre odié. Ese sonido marcaba cada segundo que yo había perdido en una vida que ya no sabía si me pertenecía. Daniel se encerró en la habitación que antes compartíamos. Yo dormí en el sofá, aunque dormir es una palabra muy grande para lo que hice. Solo me quedé allí, quieta, mirando el techo, esperando algo que no sabía definir. A la mañana siguiente, Daniel actuó como si nada hubiera pasado. Me preparó café. El mismo café que hacía meses ya no me preparaba. Lo dejó frente a mí sin decir una palabra. Yo intenté romper el silencio. Daniel, por favor, hablemos. Él se encogió de hombros, miró su taza y soltó, ¿sobre qué? Ya está claro. Esa calma suya. Dios, cómo me consumía. Había más violencia en esa indiferencia que en cualquier grito. ¿Por qué hablaste con él? Pregunté al fin. Sus dedos se tensaron alrededor de la taza. Porque sabía que algo estaba pasando, respondió. Y porque necesitaba escucharlo de él, no de ti. Y ahí sentí un puñetazo invisible. No de ti. Eso era lo que dolía. Que ya no confiaba en mí. Que quizá hacía tiempo que no lo hacía. Esa semana fue una colección de silencios, suspiros, pasos que evitaban cruzarse, platos que chocaban con el mármol. La casa era un cementerio lleno de cosas vivas que no querían tocarse. Y mientras tanto yo revisaba el correo de Mateo como una idiota, esperando que se arrepintiera, que me explicara algo, que me dijera que me quería. Pero no. Nada. El vacío más absoluto. Hasta que un día recibí una notificación. Un mensaje suyo. El pulso se me fue al cuello. Pensé que era él, que por fin, pero no. Era otro correo, del mismo remitente, pero con solo 3 palabras. No debiste buscarme. Me quedé fría. ¿Qué significaba eso? Yo no lo había buscado desde su último mensaje. Esa misma tarde, cuando Daniel regresó del trabajo, decidí enfrentarlo de una vez. Daniel, necesito saber qué hiciste. Me miró con cansancio, como si mis palabras fueran un peso que no quería cargar. Solo hablé con él, respondió. ¿Sobre qué? Pregunté. Hizo una pausa. Larga. Incómoda. Dolorosa. Sobre ti. Sobre nosotros. ¿Le amenazaste? Daniel soltó una pequeña risa amarga. No. No necesito amenazar a nadie. Solo le dije la verdad, que eras mi esposa, que te habías confundido, que te estabas haciendo daño, y que él también se lo haría si seguía. Yo apreté los puños. ¿Y el qué dijo? Daniel me miró fijamente. Dijo que ya sabía quién eras. Ahí sentí que el mundo se me movió bajo los pies. ¿Cómo que ya sabía? Daniel desvió la mirada. Averígualo tú. Después de eso salió de la habitación y me dejó con esa frase clavada como un cuchillo torcido. Averígualo tú. Y la averiguación vino sola, de golpe, como un trueno que nunca escuchas venir. Días después, saliendo del supermercado, lo vi. A Mateo. Allí. Apoyado en su coche como si me hubiera estado esperando. Se me paralizó todo el cuerpo. Él me miró con esa misma intensidad que antes me desarmaba, pero ahora había algo más oscuro, más tenso en sus ojos. No deberías estar aquí, me dijo sin moverse. Tú tampoco, susurré. Se acercó un paso. Mi piel entera se erizó, pero no de la forma bonita del principio. No viniste por casualidad, continué. ¿Verdad? Él se quedó quieto. Su silencio fue una confesión. ¿Desde cuándo?
Susurré. Mateo tragó saliva. Desde el primer mensaje, admitió al fin. Nunca fue un error. Mi respiración se rompió. ¿Cómo que nunca fue un error? Tú dijiste. Lo sé, interrumpió. Pero yo ya tenía tu número. Sentí un mareo. ¿Cómo? ¿Por qué? Y entonces lo dijo. La frase que cambió todo. Porque tu marido me lo dio. El mundo dejó de hacer ruido. No sé cuánto tiempo me quedé mirándolo sin poder parpadear. ¿Daniel, te dio mi número? Repetí, sin creerlo. Mateo asintió. Hace meses. Mucho antes de que tú y yo habláramos. ¿Meses? Pero, ¿por qué? Mateo bajó la mirada. Él me pidió que te ayudara. Que te escuchara. Que te acompañara un tiempo. Que te devolviera algo que tú habías perdido. No, susurré, negando con la cabeza. No. No, no puede ser. Mateo cerró los ojos. Daniel pensó que estabas triste. Que necesitabas a alguien que te hiciera sentir viva otra vez. Yo me llevé la mano a la boca, intentando contener el temblor. ¿Estás diciendo que mi marido te pagó? Mateo me miró. Su silencio lo dijo todo. Sentí que algo dentro de mí se rompía con un sonido que solo yo pude escuchar. Él dio un paso hacia atrás, como si quisiera desvanecerse. Pero yo, susurró. Yo no debía enamorarme de ti. Esa frase fue otro golpe. Daniel nunca pensó que pasaría. Yo tampoco. No debía tocarte. No debía desearte. No debía. Yo di un paso atrás. No sigas. Los ojos se me llenaron de lágrimas que no quería mostrarle. Tú eras parte del trato, continué. ¿No? Era un favor, corrigió él. Yo solo debía estar cerca. Nada más. Me reí. Una risa rota, amarga, desesperada. ¿Nada más? ¿Dormir conmigo también era parte del favor? Él cerró los ojos. No. Eso fue un error. Mi error. Tragué saliva. ¿Y cuando Daniel se enteró, qué? ¿El trato terminó? ¿Te asustaste? ¿O él te pidió que desaparecieras? Mateo no respondió. Lo supe. Lo supe todo sin que abriera la boca. Mi marido había usado mi soledad para manipularme. Y Mateo había jugado conmigo primero por obligación, luego por deseo, luego por miedo. Los dos me habían traicionado de formas distintas. Y yo, en el medio, creyendo que por una vez alguien me veía de verdad. Mateo dio un último paso atrás. Lo siento, susurró. Nunca debió pasar. Y se fue. Yo me quedé allí, abrazando una bolsa de supermercado como si fuera lo único real en mi vida. Regresé a casa caminando, con el viento golpeándome la cara, tratando de mantenerme en pie mientras dentro de mí todo se desmoronaba. Daniel estaba en el comedor cuando llegué. Me miró como si supiera exactamente dónde había estado. ¿Lo viste? Preguntó. Yo no respondí. Tenía derecho a saber, añadió él. Lo miré. Y por primera vez en meses, lo miré de verdad. Me usaste, dije con la voz rota. A mí. A él. Nuestra vida entera fue un experimento emocional para ti. Daniel inspiró lentamente. Yo solo quería recuperarte. No me recuperaste, susurré. Me perdiste para siempre. Él no dijo nada más. Y yo me sentí, por primera vez en mucho tiempo, completamente sola. Pero también, peligrosamente libre. ¿Quieres que siga? El silencio después de aquella frase fue como si la casa entera contuviera el aliento. Daniel bajó la mirada, como si esperara que yo llorara, que gritara, que hiciera algo que aliviara su culpa o la mía. Pero no hice nada. Me quedé de pie, con las llaves aún en la mano, sintiendo el frío del metal hundirse en mi piel. No sabía si quería tirárselas a la cara o dejarlas caer y marcharme para siempre. Dime una cosa, susurré al fin,
con la voz tan baja que parecía ajena. ¿Qué esperabas que pasara? Daniel entrecerró los ojos. Esperaba que volvieras a sentir, respondió, casi sin aire. Que te vieras como yo te veía antes. ¿Y necesitabas a otro hombre para eso? ¿De verdad? No funcionaba nada de lo que yo hacía, dijo él. Te había perdido y no sabía cómo recuperarte. Me cubrí la cara con las manos. Era demasiado absurdo, demasiado cruel, demasiado retorcido. ¿Y pensaste que un desconocido podría arreglar lo que tú no sabías amar? Le dije con una risa amarga. Daniel se enderezó un poco, como herido por mis palabras. No era un desconocido. Esa frase me hizo levantar la cabeza. ¿Cómo que no? Pregunté. ¿Quién es Mateo realmente? Daniel dudó. Dudó demasiado. Es alguien a quien ayudé hace años, respondió al fin. Alguien que me debía un favor. Nada más. Mentía. Lo supe. Lo sentí en el aroma del aire. En la tensión de sus hombros. En la forma en que evitaba mi mirada. No tienes idea de lo que hiciste conmigo, susurré. No fue solo sexo, Daniel. No fue solo curiosidad. Me abrí. Me entregué. Creí que alguien por fin me veía. Yo sí te veo, dijo él. Negué con la cabeza. Tú me observas. Eso no es lo mismo. Se levantó, caminó hacia mí, levantó una mano como si quisiera tocarme el rostro. Yo me aparté. Y él la dejó caer. Lo siento, repitió. Pero ya no importaba. Esa noche recogí mis cosas. No todo. Solo lo esencial, ropa, mi diario, 2 fotos que no me hacían daño mirar. Antes de cerrar la maleta, vi la carta que Daniel me escribió en nuestro 3er aniversario, con su letra apretada y torpe. La abrí. Las palabras ya no significaban nada. Cuando salí al pasillo, Daniel estaba allí, apoyado en el marco de la puerta, con los ojos rojos de cansancio. No lloraba. Daniel nunca lloraba. ¿A dónde vas? Preguntó. No lo sé, respondí. Pero lejos de esta versión de nosotros. Él asintió lentamente, como si ya lo hubiera aceptado. Te llamaré, dijo. No lo hagas, susurré. Y me fui. Los primeros días fueron un borrón. Dormí en casa de una amiga, luego en un Airbnb pequeño con olor a madera húmeda. Caminaba por la ciudad como si no me perteneciera, como si mis pies fueran de otra persona. Y aunque me lo negaba, cada noche revisaba mis mensajes, esperando que Mateo rompiera el silencio. No lo hizo. Hasta que lo hizo. Un jueves de madrugada, mientras estaba sentada en el suelo de la pequeña sala, con una taza de té frío entre las manos, mi móvil vibró. Un mensaje. De él. ¿Podemos vernos? Mi corazón se aceleró de una forma que me dio rabia. Yo había sido usada por Daniel, manipulada por Mateo, pero aún así quería verlo. Sí. Dios, sí. Respondí solo 2 palabras, ¿dónde y cuándo? Mateo eligió un parque lejos del centro, cerca de un lago artificial que siempre olía a algas. Era un lugar extraño para reencontrarse, pero quizá eso lo hacía perfecto. No era romántico. No tenía recuerdos. Era neutral. Cuando llegué, él estaba sentado en un banco, mirando el agua como si quisiera desaparecer en ella. Se veía cansado. Más delgado. Con ojeras profundas. Hola, dije, acercándome despacio. Él levantó la vista. Y esa mirada me desarmó de nuevo. No debiste venir, dijo. Fui yo quien aceptó, respondí. Mateo se pasó una mano por el cabello, como si intentara ordenar pensamientos que no tenían orden posible. No sé cómo empezar, admitió. Prueba con la verdad, susurré. Él asintió. Tu marido y yo no nos conocimos por casualidad, comenzó. Nos cruzamos hace años. Él me ayudó cuando yo estaba pasando por algo complicado. Yo le debía un favor. Yo apreté los labios.
¿Y ese favor era seguirme? ¿Coquetear conmigo? ¿Meterte en mi vida? No así, respondió él rápidamente. Él solo me pidió que te escuchara. Que estuviera para ti un tiempo. Que te acompañara, nada más. ¿Nada más? Nada más, repitió, bajando la voz. Lo otro, lo que pasó, lo hice yo. Mi culpa. Mi deseo. Mi torpeza. Tú sabías quién era yo desde el primer mensaje, le dije. ¿Por qué no me lo dijiste? Mateo inspiró hondo, con un temblor en los labios. Porque pensé que si lo decía, nunca me dejarías entrar. Me quedé quieta. ¿Y querías entrar? ¿Tanto así? Él me miró, y en su mirada había algo que dolía mirar. Sí. Desde el primer día. Ese sí me atravesó. Daniel, ¿te pidió que te alejaras cuando todo salió a la luz? Mateo negó lentamente. No. Fue idea mía. ¿Por qué? Él tragó saliva. Porque me importas demasiado. Y porque lo que sentí por ti no estaba en el trato. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Qué sentiste? Susurré, casi sin voz. Él bajó la mirada. Lo que no quería sentir. Lo que no debía. Un silencio pesado cayó entre nosotros. Y entonces, ¿por qué me escribiste ahora? Mateo levantó la cabeza. Sus ojos brillaban, quizá por el frío, quizá por otra cosa. Porque no dejo de pensar en ti. Porque quiero que entiendas algo antes de que desaparezca para siempre. Mi pecho se apretó. ¿Qué cosa? Él respiró hondo. Que lo que viví contigo no fue parte del favor. Fue lo único real que he tenido en años. Me quedé helada. Mateo. Él levantó una mano, pidiendo silencio. Pero no puedo quedarme, continuó. Daniel sabe dónde vivo. Sabe quién soy. Y yo, ya no quiero vivir atrapado entre lo que tú sientes por él y lo que yo siento por ti. Yo ya no siento nada por él, susurré. Mateo entrecerró los ojos. Eso aún no lo sabes. Quise acercarme, tocarlo, decirle que estaba equivocado. Pero antes de que pudiera hacerlo, él se levantó. Vine a despedirme, dijo. No a volver. No, dije, dando un paso hacia él. No me dejes así. Debo hacerlo. ¿Por qué? Él respiró hondo. Porque si me quedo, te rompo. Y si me voy, quizá puedas reconstruirte. ¿Y tú? Pregunté con un hilo de voz. ¿Quién te reconstruye a ti? Él sonrió, una sonrisa triste, rota, que nunca le había visto antes. Nadie. No todos tenemos salvación. Y se dio la vuelta. Y se fue. No corrí detrás de él. Mis piernas no respondían. Mis ojos ardían, pero no lloré. No podía llorar por alguien que nunca debió ser mío, pero lo fue. Me quedé allí, mirando el lago, escuchando el viento, perdiendo la noción del tiempo. Cuando regresé al apartamento, mi móvil vibró. Un mensaje. No de Mateo. De Daniel. Solo decía una frase. Tenemos que hablar. Yo también tengo algo que confesarte. Mi corazón se detuvo. ¿Qué más podía quedarle por decir? Y ahí supe que mi historia aún no había terminado cuando vi el mensaje de Daniel, esa frase tan corta, tan cargada de algo que no supe descifrar. Sentí un frío que me recorrió la columna como si alguien me hubiera soplado desde dentro. Yo también tengo algo que confesarte. Después de todo lo que ya había descubierto, ¿qué más podía quedar en la sombra? No respondí de inmediato. Caminé por el pequeño apartamento como un fantasma, tocando los muebles que no eran míos, respirando un aire que no me pertenecía, sintiendo que mi vida entera estaba suspendida en un punto muerto. Al final, te cansarás de huir, me dije. Y decidí enfrentar lo que fuera. Le escribí, puedo verte mañana. Él contestó, ven a casa. A las 7. La palabra casa me golpeó como una bofetada suave, pero certera. No era mi casa ya. No después de lo que pasó.
No después de lo que él hizo. Pero igual fui. Cuando abrí la puerta, Daniel estaba en el salón, sentado, como si me hubiera estado esperando desde hacía horas. Tenía el rostro más envejecido, más cansado, pero también más sincero. Quizá por primera vez en años. «Gracias por venir», dijo. Asentí sin responder. Me quedé cerca de la puerta, como si así pudiera salir corriendo si algo dolía demasiado. «Lo que tengo que decirte no va a gustarte», empezó. Me crucé de brazos. «Estoy acostumbrada». Él suspiró. Mateo no fue el primer favor que pedí. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. «¿Qué quieres decir?» Daniel pasó una mano por su frente, nervioso. Jamás lo había visto así. «Hace un año», continuó. «Yo ya veía que estabas distante, triste, metida en un mundo que no compartías conmigo. Intenté acercarme, te lo juro, pero parecía que nada funcionaba. Y entonces, cometí un error». El corazón me retumbó en las sienes. ¿Qué clase de error? Él levantó la mirada y por primera vez vi culpa. Culpa de verdad. Yo también hablé con alguien. Mis pulmones se cerraron. ¿Una mujer? Daniel asintió lentamente. No pasó nada físico, dijo rápido. Nada. Pero hablé con ella durante meses. Ella me escuchaba. Me hacía sentir que no era invisible. Sentí una punzada que no sabía si era rabia, tristeza o una mezcla venenosa de ambas. ¿Tuviste una relación emocional? Pregunté con la voz tensa. Él bajó los ojos. Sí. Yo inspiré hondo, intentando no quebrarme. ¿Por eso buscaste ayuda en Mateo? ¿Para equilibrar la balanza? Daniel negó. No. Lo busqué porque me dio miedo dar un paso que no debía dar con ella. Me frené. Y necesitaba salvarnos. Reí. Una risa hueca, amarga, rota. Salvarnos. Engañándome primero por dentro. Y luego manipulándome por fuera. Él se levantó. No quería lastimarte. Pues lo lograste de todas formas, respondí sin elevar la voz. Daniel avanzó un paso hacia mí, pero yo retrocedí. Yo quería recuperarte, dijo. No perderte. No perder lo que teníamos. Lo miré. Largo. Dolido. Cansado. ¿Sabes qué es lo peor? Susurré. Que tú y yo hicimos lo mismo, por razones completamente opuestas. Tú buscaste a otra para evitar perderme. Yo encontré a otro porque ya me habías perdido. Él cerró los ojos. El silencio fue profundo. Pesado. Final. No vine a pelear, dije. Vine a escuchar lo que tenías que decir. Y ya está. ¿Podemos intentar arreglarlo? Preguntó, con una voz tan frágil que me sorprendió. Lo pensé. Pensé en Mateo. En su despedida. En la verdad retorcida detrás de aquella falsa coincidencia. Pensé en Daniel. En sus silencios, en sus miedos, en sus errores. Pensé en mí. En la mujer que fui. En la que soy ahora. Y por primera vez, supe la respuesta sin dudar. No, susurré con suavidad. No puedo volver a ser la mujer que fui contigo. Y tú tampoco puedes volver a ser el hombre que creí amar. No hay vuelta atrás. No para nosotros. Daniel se dejó caer en el sofá, como si mis palabras le hubieran arrancado algo vital. Me acerqué a la puerta. Espero que encuentres paz, Daniel, dije. ¿De verdad? Pero yo tengo que encontrarme a mí misma primero. Él no respondió. Salí. Cerré la puerta con cuidado. Sin drama. Sin lágrimas intensas. Solo una certeza tranquila, casi dulce, la historia había terminado. Pero lo más extraño. Lo que nunca vi venir. Ocurrió 2 días después. Cuando recibí un sobre sin remitente en mi buzón. Dentro solo había una nota, escrita con una caligrafía que reconocí al instante.
Perdona que no me quedara. No era el momento. Pero si algún día decides empezar de cero, búscame donde todo comenzó. M. El parque. El lago. La chaqueta gris. El mensaje que nunca fue un error. Sentí que el corazón me temblaba entre los dedos. No supe si era una tentación o una segunda oportunidad. Solo supe que por primera vez en mucho tiempo, el futuro no me daba miedo. Y ahora te pregunto a ti,